Esto estar en sus pies un momentico y leemos por lo menos un pasaje de la Biblia. Voy a tomar San Marcos capítulo 16 verso 17. San Marcos capítulo 16 verso 17, y luego voy a leer Primera de Corintios 14, 22. Saludo especial para el hermano Abelardo, que está esta noche también aquí. Carlos, bienvenido al culto. Dios lo bendiga. Salir a tenerle con nosotros. Y bueno, dice la Biblia en Marcos 16, 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Está diciendo. Y el versículo 22 del capítulo 14 de Primera de Corintios dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. Regáleme una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Aquí ahora nos disponemos a recibir la palabra, Señor, y te ruego, Dios, que tú en esta noche nos bendigas y podamos ser edificados a través de la palabra. Que me uses, Señor, que me limpies, que me santifiques, me purifiques. Permita, Señor, que este instrumento, esta vasija, pueda ser un canal a través del cual tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios. Le puse un título a este tema y lo he llamado las lenguas como señal. Las lenguas como señal. Vamos a hablar de ese tema. Yo no tengo la última palabra en la doctrina, pero lo poco que conozco lo voy a compartir con ustedes. Hablar de este tema de las lenguas. Gloria al nombre del Señor. A manera de introducción voy a leer otros textos que llaman la atención. De hecho los anexé al bosquejo ya ahora en la tarde. San Juan capítulo 1 versos 32 y 33 dice la Biblia: también dio Juan testimonio. Estoy leyendo el verso 32 del capítulo 1 de San Juan. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y el verso siguiente dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Y dice San Lucas capítulo 3 verso 22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Entonces, yo después de estudiar un poco el tema, he llegado a la conclusión que la razón por la que nosotros necesitamos señales es por nuestra incredulidad. Nos falta fe. Entonces, como nos falta fe, necesitamos señales. El tema se llama las lenguas como señal.
Y me llamaron la atención estos versículos, pero bueno, me estaban. Qué pena. Sonido. Hola. Me llamó la atención porque San Juan capítulo 1, el verso 32 dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y me llamó la atención eso. Porque, ¿qué es un espíritu? Un espíritu es algo invisible, Amén. incorpóreo, no tiene cuerpo ni se puede ver. Por ejemplo, Dios es espíritu. Amén. Y Él está aquí. Amén. Pero usted no lo puede ver. Amén, amén. Entonces, cuando la Biblia dice, Juan dice que dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo. Él lo vio. ¿Cómo hace una persona para ver un espíritu? Entonces se necesita que el espíritu tome forma. No hay otra manera. Si el espíritu no toma forma, nadie lo puede ver. Entonces, por eso el Espíritu Santo no es una paloma. No. El Espíritu Santo no es una paloma. La paloma es una señal. Es una señal. Lo que el testimonio que da Juan cuando dijo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, él lo que estaba viendo era una señal que ya se le había dicho que así sería, para que estuviera como más convencido y tuviera como la plena seguridad de quién era el Mesías. Y yo no le conocía, dice él, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, sobre quien lo veas descender y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero Juan ya tenía la idea que se le había dicho que la señal era que él descendería como paloma. Y en el Evangelio según San Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Entonces todo esto nos muestra una similitud, nos muestra una señal, porque nos dice: descendió en una paloma. Él no era una paloma. En forma corporal, ¿cómo? Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué les menciono todo esto? Para que nos ubiquemos en lo que es una señal. Una señal lo que busca es identificar y dejar algo bien definido. Amén. Entonces, nosotros necesitamos señales porque nos falta fe. Y entonces quedamos más convencidos cuando aparecen las señales. Por ejemplo, la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Él vio una luz más fuerte que la del sol. Y no es que Dios sea un rayo de luz, aunque Dios es luz. Pero literalmente dice que la luz que él vio era más que la luz del sol. Pero eso tiene que ver
con un acontecimiento que marca la vida de la persona. Gloria al Señor. Amén. Entonces las lenguas, con las lenguas pasa lo mismo. Las lenguas son como señal, en algunas ocasiones son como señal a los creyentes, como los ejemplos que hay en Hechos capítulo 2 verso 4 y otros más en el libro de los Hechos, otros varios más que no los menciono por causa del tiempo, pero todos aquellos que aparecen narrados en el libro de los Hechos relacionados con las lenguas, como lo que dice Hechos 2:4, que dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Tengan en cuenta, iglesia, que eso es para la iglesia. Para la iglesia. Entonces, la señal de los acontecimientos, de hechos de los apóstoles relacionado con el tema de las lenguas es como señal a los creyentes. Una señal de que esos creyentes o ese creyente ha sido lleno, ha sido bautizado, ha sido sumergido, ha sido, en él se ha derramado. Amén. Amén. El Espíritu Santo. Y en otras ocasiones las lenguas son como señal a los inconversos. A los inconversos. Como lo enseña el apóstol Pablo ya, por eso tomé las dos partes, ya en 1 Corintios capítulo 14. La promesa, lo que se dio en San Marcos, habla de una señal. Dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Es decir, a los creyentes. A los creyentes los sigue una señal. Yo lo invito, hermano y hermana, a usted que esta noche vino a este culto, que abra su corazón a Dios, que no se prevenga con nada, que deje que Dios sea el que tome el control, porque la palabra y la doctrina pues toca enseñar. Amén. Y dice, y estas señales seguirán. No dice que los creyentes buscan las señales, sino que las señales siguen a los creyentes. Eso dice aquí el texto. Estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes. Y en mi nombre, dice, hablarán nuevas lenguas. Eso de hablar nuevas lenguas es una señal. Hay un término que no es bíblico, pero que nosotros lo usamos demasiado en nuestras enseñanzas, y es recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. En la Biblia no hay registro que diga, que hable de evidencia, no. Y por eso le puse así el título al tema, porque en la Biblia usted no encuentra que hable de evidencia, no. Pero la Biblia sí habla de señal. De señal. Entonces, las lenguas, entonces digamos que cambiamos el término y más bien decimos recibir el Espíritu Santo con la señal, porque ese término sí es bíblico. Amén. Con la señal de hablar en nuevas lenguas. Bueno, recibir el Espíritu Santo, esa es como señal a los creyentes. Lo que dice San Marcos 16. Lo que dice 1 Corintios 14, aquí leo solamente el verso 22. Así que las lenguas son por señal
¿Qué dice el verso 22? No a los creyentes, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces son dos áreas de la doctrina. Esta doctrina en términos teológicos se llama la glosolalia, que es lo que tiene que ver con las lenguas por el Espíritu Santo. Entonces, estamos mirando la parte, bueno, estamos haciendo notar más bien las diferencias, ¿no? Son como señal en ocasiones a los creyentes, como en el caso de los hechos, pero también son como señal a los inconversos, a los incrédulos, como lo señala el capítulo 14 de Primera de Corintios. Entonces, esas lenguas que son como señalan a los incrédulos, son las que requieren de un don en la iglesia de interpretación. Son esas. Porque las que son por señal a los creyentes, no. Porque el creyente, lo que le sucede al creyente cuando habla en lenguas es que queda 200% convencido que fue bautizado con el Espíritu Santo. O no necesita, ¿cómo decimos? El don de interpretación. Yo no lo necesité, y el que lo recibe no lo necesita. Entonces, el don de interpretación es para lo que menciona Pablo a los Corintios, que es a los inconversos. Entonces, tenemos un culto aquí, y unos hermanos comienzan a hablar en lenguas, pero aquí hay 10 personas inconversas. Esas 10 personas inconversas requieren de un intérprete para que eso que dice ese hermano o esa hermana, esos inconversos lo puedan entender, y al entenderlo el inconverso pasa de ser señal a profecía, porque entonces ya la persona entiende lo que se le está diciendo, y entonces ya no es sencillamente una señal de lenguas, sino profecía, y eso convence. Eso ha pasado en lugares, ¿no? Yo personalmente no lo he visto, pero he oído testimonios de hermanos fuentes muy fidedignas, de personas que han entrado a un lugar que no hablan el español, que hablan otro idioma, y que reciben el mensaje en su idioma, sin que los que están en la iglesia sepan del idioma. No sé si lo dije bien. Entonces, allí ya es otra manera de entender esta doctrina. Lo define muy bien Pablo cuando le escribe a los Corintios, cuando habla del amor. ¿Cuál es el capítulo que habla del amor? ¿Dónde están los teólogos de la Graciela? Muy bien, capítulo 13. ¿Y cómo comienza el capítulo 13? Dice, si yo hablase lenguas, por ahí comienza. Así el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, vengo a ser mera bulla. Metal que suena, péguenle a esos cosas de la batería y eso hace ruido, pero es mera bulla. Si yo hablo lenguas, déjenlo ahí, hermano, por favor. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas, ¿cuántas aparecen allí? Dos clases. Las primeras son lenguas ¿qué? Humanas. Esas son las que se manifestaron el día de Pentecostés. Acuérdense que la gente los oía y ellos entendían el mensaje porque eran otros idiomas. Amén. Esas son las lenguas por señal a los creyentes. Pero la segunda parte dice que son lenguas ¿qué?
Angélicas. ¿Cuántos aquí saben el idioma de los ángeles? ¿Quién sabe cuál es el idioma de los ángeles? ¿Cómo hablan los ángeles? Un predicador decía, eso se lo escuché a un predicador, él decía, hermano, las lenguas angelicales no se las sabe ni el diablo, que es multilingüe o bilingüe. Él se sabe todos los idiomas. El diablo habla ruso, habla mandarín, el diablo sabe todos los idiomas. ¿Usted sabía eso? Claro, es de la única manera que engaña a todo el mundo. Él se sabe todos los idiomas, pero las lenguas angelicales, aunque él fue un ángel, no le está permitido al diablo entenderlas. Entonces esas son unas lenguas que vienen del mismo cielo, con un mensaje, pero que solo el mismo Espíritu de Dios, que es quien las envía, es el que las puede interpretar y dar el mensaje. Solo Él. Es aquí donde se requiere la interpretación, el don de interpretación, las lenguas angelicales. Gloria al nombre del Señor. Si miramos, hermanos, a través de la palabra, bueno, el tiempo se nos acabó. El primer derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en el Nuevo Testamento el día de Pentecostés. Y el testimonio de este maravilloso acontecimiento fue que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que allí estaban. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablasen. Entonces, hablar en lenguas no es enredar la lengua. Uno no aprende a hablar en lenguas. Usted no se deje engañar con eso. O que diga sí, que diga sí, que diga sí. No, no. Eso viene de Dios. Amén, amén. ¿Y yo por qué predico esto, hermanos? Porque por ahí he oído unos rumores de algunos, no aquí, pero por acá en Tuluá sí lo hay, que están en contra de esto. Es posible que aquí nos lleguen hermanos de la iglesia que no creen que esto ya no es para nosotros. Ahora, yo sé que hay hermanos aquí que no han hablado en lengua, no se incomoden, no se sientan incómodos por eso. Aquí lo que hay es que oír la palabra. Aquí hay que oír la palabra. Yo recuerdo de una hermana que vivía muy preocupada por eso. Una hermana se cuenta del pastor, dijo: pastor, yo como que ni quiero volver a la iglesia. Aquí todos, hasta fulano que no vive peor que yo, y ese ya habló en lenguas. Y ese vive más mal que yo, y ese recibió el Espíritu Santo, y yo que he ayunado y vigilado, hecho de todo, yo vivo bien, y yo no he podido, yo como que mejor me voy de la iglesia. Y entonces el pastor la aconsejó y le dijo: no, hermana, no se vaya, no, quédese en la iglesia, vaya al culto y disfrute lo que usted es, lo que usted siente, gócese con el Señor de lo que usted es, disfrute el hecho de que usted, Dios la llamó y la tiene en la iglesia. Y entonces ella comenzó a quitarse como ese prejuicio y comenzó, ¿verdad? Dijo: te pasa en carro y carreta, yo voy a buscar de mi Dios, y que diga el que quiera. Y hermano, y se soltó tanto en el tema, que en un culto sencillo con poquitos hermanos allí, y en ese momento vino el Espíritu Santo y la bautizó y la puso en la lengua. Entonces hermanos, esto no se predica para incomodar a ninguno, sino que hay que predicarlo porque es doctrina. Algunos dicen que fue solo para los apóstoles, que esto fue solo para yo no sé quién, que esto ya no es para el tiempo nuestro. Hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Que porque la Biblia dice que las lenguas acabarán. Bueno, eso sí lo dice, también lo dice el capítulo 13 que leímos, el capítulo 13 de 1 Corintios. Pero aunque dice que la lengua acabará, dice que la ciencia también acabará. Y dice que la profecía también acabará. Y ustedes saben que la ciencia no se ha acabado, al contrario, la ciencia sigue.
¿O no, hermanos? Amén. ¿Cuándo se cesarán las lenguas? Lo que dice el texto es cierto. La Biblia dice, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Cuando el Señor ya termine aquí, se acaba, pero en el momento Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo y los hermanos siguen recibiendo el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Amén. Necesito más tiempo para explicar un poco el tema y entonces en otra ocasión continuaremos. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a